Hola amigos de YouTube, gracias por estar con nosotros en tu programa Problemas y Soluciones. Te traemos una solución a un problema gravísimo en el hogar, en la familia. Hoy vamos a hablar de las malas relaciones en el hogar, así que no te lo pierdas. Quédate con nosotros. Problemas y soluciones. Aquí tendrá una respuesta puntual para su vida, de parte de Dios, con los pastores Otoniel y Carolina Osorio. Problemas y soluciones. Iniciamos. Para hablar de este problema de las malas relaciones en el hogar. Eso es algo que se vive a diario y lo podemos ver, lo podemos también más bien escuchar al lado de nuestras casas, en los vecinos. Yo recuerdo cuando era niño escuchaba a una persona pegarle a los hijos y escuchar los gritos. Eso era algo que como niño me divertía. Pero cuando ya tuve conciencia de esto, pensé qué triste es cuando en la casa hay tantas malas relaciones en los hogares y se da entre tantos familiares que uno se sorprende cuando deberíamos de amarnos, ¿no? Debería de ser así, que en la casa uno debería de amarse, no odiarse ni tener malas relaciones. Y necesitamos encontrar las respuestas a esta problemática. Pero veamos algunas cosas que caracterizan las malas relaciones en el hogar. ¿Cuáles son los síntomas, por llamarle de una manera? En cada hogar, o en cada corazón más bien, de cada persona, de cada miembro de un hogar, está el anhelo de tener que su hogar en sí sea el refugio, sea el oasis. Nosotros vivimos en un mundo donde hay mucho conflicto, uno tiene enemigos hasta gratuitos, donde quiera que uno vaya, en los trabajos, en las escuelas, muchas veces hasta en la iglesia. Hay gente que viene y sin uno provocar, sin uno hacer nada, ya le declaran la guerra. Entonces cada hogar debería de ser el refugio donde cada persona al regresar de cualquier lugar que le toque ir en la mañana o durante el día pudiera ser un lugar de refugio. Pero es triste cuando la gente viene de situaciones o de lugares, ¿verdad?, donde hay conflictos y llega a la casa y el conflicto en casa es todavía peor que en otros lugares. Entonces, por eso es la importancia de que nosotros podamos abordar este tema y traer respuestas a esto. Bueno, un hogar que está en conflicto va a estar caracterizado siempre por algunas cosas. Por ejemplo, los gritos. Gritos, la gente no se puede definitivamente comunicar entre ellos, los padres con los hijos con los padres, o entre los esposos si no están gritando. Y hay personas que creen que los gritos no es un problema necesariamente. Y sin embargo es interesante ver cómo este ambiente afecta a todos. Recuerdo que en una ocasión yo quería que mi hija fuera a un lugar y me decía ella: mami, yo no quiero ir allí, esa gente solo gritando vive. Entonces no crea usted que el tener un ambiente con gritos no es un problema. De hecho, hay muchos cristianos que en sus hogares practican el grito. Y déjeme decirle, de acuerdo a las escrituras, gritar es un pecado. Una vez me preguntó alguien, ¿sí? Un día me dijo alguien: ¿en dónde dice eso en la Biblia? Y entonces no tengo ahora el pasaje exacto, pero le dije, bueno, la Biblia dice de que no haya entre nosotros gritería, ¿verdad? Y no es la gritería de la Purísima de diciembre, sino hablando siempre con gritos. Otra de las características es el resentimiento. Son los resentimientos. Solo quiero mencionar algo de los gritos que se me vino a la mente. Es que le gritan hasta el perrito de la casa, al gato, a la mascota. Ni ellos se salvan. Pobrecito. Pero también el resentimiento. Cuando vemos personas que nunca logran olvidar, perdonar, sanar el corazón, el resentimiento siempre está presente. Y eso es triste, lamentable, porque nunca se ve que la persona salió de ese pasado
transcurren años y todavía la mamá sigue mencionando las barbaridades que hizo el papá, o tal vez cómo la mamá les abandonó, los hijos, y el resentimiento está presente. Mi padre me dijo esto y lo he tenido guardado en el corazón, como dice en la Sagrada Escritura, escríbelo en la tabla de tu corazón. Él me dijo, el odio, el rencor y el resentimiento es un veneno que solo mata el envase que lo contiene. Nos mata a nosotros, y el resentimiento es una razón de grandes conflictos en la familia, porque al no perdonar, al no dar ese paso de quedar libre de resentimiento, eso va agravando la situación en el hogar y afecta también drásticamente la vida de los hijos. Una de las cosas que yo veo que es bastante común en los hogares, por ejemplo, pareciera que los seres humanos estamos como programados. Hay algo en el espíritu del ser humano que evita que, a menos que hayan grandes problemas, digamos, irreconciliables entre un trato entre una madre y un padre o con sus hijos, digamos, hay algo en el ser humano que pareciera ser que nos hace como resistente y no nos resentimos mucho con los padres, ¿verdad? Eso es un don de Dios. Sin embargo, hay algo que sí está en los hogares y es muy común, donde uno como que afloja un poquito más, y es el resentimiento entre hermanos. Por lo menos la gran mayoría de hogares en conflictos que nosotros tenemos conocimiento, hay algo en común. Hermanos no se hablan. Los mayores no les hablan a los menores y viceversa. Y puede haber una situación en la casa, digamos, donde pasan años, a veces llegan a su etapa adulta y no se hablan entre los hermanos. Y esto definitivamente es algo que divide a la familia y quiebra el corazón de todos los integrantes, del padre y de la madre, pero qué triste es andar por la vida sabiendo de que uno no le habla a un hermano de sangre. Entonces eso es algo bastante doloroso. Otra de las características es las ofensas. ¿Cómo es posible que nosotros en nuestras casas digamos tantas ofensas para nuestros seres amados? Entre comillas, ¿verdad? Seres amados, porque realmente pareciera que no nos amamos. Y nos ofendemos de tal manera que luego los hijos van creciendo con unas marcas tan profundas incluyendo apodos que se vuelven divertidos, pero realmente no son divertidos para el que los recibe, sino que es una ofensa. Y nos vamos ofendiendo tanto que luego nuestras emociones, nuestros sentimientos hacia la familia se van volviendo con tantos callos que ya ni sentimos tanto, pero la ofensa siempre está presente, siempre está ahí. Cuando el padre está ofendiendo al hijo, y cuando hablamos de ofensas es por ejemplo cuando venimos y le decimos cosas como este chaval, sos un tonto, y estoy utilizando un término todavía bíblico. Sí, los nicas tenemos nuestras formas muy peculiares de ofender, y los hijos se van desarrollando, van creciendo con esas ofensas y no logran superarlas hasta que Dios interviene. Pero eso es algo que debemos de cortarlo, y cortarlo instantáneamente. ¿Cómo nos estamos ofendiendo en la familia y también entre hermanos, como lo que mencionaba? Ahora, hay otro extremo en los hogares. Hay hogares en que no se escucha un grito. Usted no va a escuchar gritos, pero usan otro, ¿cómo es que se le llama? Otra herramienta de castigo para la familia, y es lo que le llamamos comúnmente la ley del hielo. No te hablo, simplemente no te voy a hablar, te voy a ignorar y no te voy a hablar, no te voy a decir buenos días, no te voy a decir buenas tardes, no te voy a decir gracias por la comida, simplemente no te hablo, es la ley del hielo. Y eso es otra manera de crear conflictos en el hogar, no solamente es gritar y ofender. Hay gente que aporta bastante al problema del conflicto en el hogar con simplemente tirar la ley del hielo. No hablan. Y es dolorosa, porque cuando es como estar hablando con una pared, y hemos visto tanto esta ley del hielo que lastima de la misma forma como lastima las palabras. Entonces, buenos días. ¿Qué pasó?
No contestó. ¿Cómo estás? Y del otro lado no hay una respuesta, es una pared. ¿Cómo lastima a la persona? Porque el sentirse ignorado, y aún por los hijos, eso es algo grave en la vida del ser humano, es como la soledad. Entonces, cuando uno no tiene a nadie respondiendo del otro lado, la ley del hielo, así como alguien dice, no, pero es que no lo estoy ofendiendo, pero lo está ignorando. Y eso es tan grave como ofenderlo. O sea, es tan serio como ofenderlo. Otra de las características también es el maltrato físico. Y no estamos hablando acá de corregir a los hijos de la manera correcta. Estamos hablando cuando el maltrato se vuelve excesivo. Bueno, es maltrato simplemente, pero estamos lastimando, golpeando, cuando el esposo golpea a la esposa. Y es sorprendente, esta vida de ministros nos ha enseñado tanto que el ser humano desarrolla un método para lastimar al otro, y estamos hablando en el área física, y para que no se note. Por ejemplo, golpean el estómago. Un día una pareja nos dijo que cuando no conocían al Señor, escuche esto y estoy autorizado para contárselo por parte de estas personas, le golpeaba con toalla húmeda y dice que no deja marcas. O sea, ¿cómo desarrollan hasta se vuelven profesionales para lastimar a la otra persona? Pero por eso Proverbios nos trae a la memoria 21:9, y por favor anótelo y léalo ahí donde está, Proverbios 21:9, para que escuche lo que dice. Proverbios 21:9 es algo que verdaderamente nos hace reflexionar. Y dice la Biblia, más vale, es mejor, dice, le voy a dar una versión primero, es mejor vivir en la azotea de la casa que compartir la casa con una esposa agresiva. Y en otra versión dice, más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona peleona. A la verdad que cuando leo este proverbio me doy cuenta que la Biblia dice que es mejor lo poco que tener un palacio, una casa, pero que esa casa esté en guerra. En otras palabras, está diciendo, es mejor la pobreza que la violencia. Y eso es lo que la gente muchas veces no llega a realizar, de qué les sirve tener. Hay gente que yo veo que está tan preocupada por darle la mejor casa, en el mejor residencial a su familia. Agarran unos préstamos enorme, construyen unos palacetes y dicen, yo quiero lo mejor para mi familia. Y yo no dudo que quieran lo mejor. Pero si usted quiere lo mejor para su familia, entonces es mejor que se concentre no solamente en la casa, que sobre todas las cosas de un ambiente bueno, familiar. Porque si usted es una persona que está de ahí provocando los pleitos, la guerra, aunque usted le ponga un cuarto con jacuzzi a cada uno de sus hijos, pero en el proceso, en la vida, en la rutina diaria, en la práctica diaria, usted no para de gritar, no para de ofender, no hay un amor, no hay un cariño, un abrazo, nada. Hermano, usted puede tener las cosas más lujosas, la casa más grande, y estar en problemas. Tengo unos familiares en el norte, y la radio no llega hasta allá, pero sí llega el internet, y les mando muchos saludos. De hecho, el martes anduve por allá. Tengo unos familiares que se levantan como a las 2 de la madrugada. Ya la tía, esta tía ya se ha levantado antes, se levanta como a la 1. Y ya les tiene café hecho, les tiene frijoles cocidos a la leña en el fogón. Entonces estos tíos se levantan como a las 2, se bañan y ya les sirve su cafecito, sus frijoles, ya ella ya ha hecho tortilla, ya ha palmeado tortilla, y se sienta a comer. Como a las 2:30 ya ellos, como a las 3 de la mañana ya están en la milpa. Al mediodía ya regresaron. Llegan a comer, se acuestan en la hamaca, descansan un rato. A las 6 de la tarde ya están en la cama, y yo veo ese estilo de vida
Y cuando los veo ahí sentados hablando, no están viendo televisión, ¿cómo disfruta esa gente la vida? Y si usted ve la casa, no tiene ningún lujo, pero eso es lo que Pablo decía. Si tiene sustento y abrigo, estemos contentos. ¿De qué sirve vivir en un palacio si no podemos tener paz? A esos tíos yo nunca los he escuchado gritar. Fui toda mi niñez a pasar vacaciones allá. Nunca los vi gritar, nunca los vi pelear. Son gente de paz, son gente que aman a Dios. Uno puede ver que no necesita un palacio. La casa no tiene piso, es hecha de adobe. Tienen unas vidas sencillas, pero son felices. Entonces, ¿de qué sirve tener tanta cosa en la vida si no la puedes disfrutar? Y uno lo puede ver, nosotros que hemos ido a Estados Unidos y hemos hablado con personas, incluyendo latinos que se van a vivir a Estados Unidos, personas que tienen vidas allá, tienen casas enormes, ¿y qué nos dicen? Que no viven en ellas, porque viven de un trabajo a otro. Y en una ocasión una persona nos decía, y si no nos veíamos ni las caras, no podíamos vernos, porque el uno tenía un horario y el otro. ¿Para qué? Para poder pagar la renta, para poder pagar los carros. Trabajábamos para pagar una casa en la que no podíamos vivir, y cuando vivíamos en ella no podíamos estar juntos. En esta generación hay algo bien interesante. Bueno, no nuestros hijos, pero nosotros, los que somos hijos de las personas, digamos, que nacieron en los 40, dicen de que la generación nuestra se le llama a los niños de la soledad, porque fue la primera generación cuya madre específicamente tuvo que salir fuera del hogar a trabajar. Entonces los niños se forman en el hogar prácticamente solos, y ese es otro tipo de conflicto, ¿verdad? Cuando no le damos el cuidado presencial. En una ocasión me encantó algo que leí, que decía que la presencia de la madre en el hogar era como la presencia de Dios, que aunque no sabía, aunque uno no la pudiera ver todo el tiempo, pero el solamente saber que estaba ahí daba cierta tranquilidad. Entonces, son cosas que se han perdido en la sociedad y que aportan a los conflictos también de la familia. Muchas familias están teniendo trabajos que les consumen la vida para tener una gran casa, pero para después llegar a la casa y ni siquiera disfrutarse entre familia. Pero bueno, vamos a hablar ahora de algunas consecuencias de lo que produce un hogar en pleito. No crea que esto no deja consecuencia en el alma. Y queremos hablar algo para que usted ponga especial atención en esto, porque tal vez si usted no se ha interesado muchísimo en proporcionar un mejor ambiente familiar, al escuchar las consecuencias de las que vamos a hablar ahora, usted se discipline más a cada día hacer algo por mejorar la situación en su hogar. Y vamos a hablar la primera característica o la consecuencia de las personas que sufren este tipo de problemas en el hogar es el desánimo. Uno los puede ver y uno dice, este chaval o esta chavala pareciera que está sin alma. O la persona que está sufriendo este tipo de violencia en casa o este tipo de circunstancias en casa, uno lo ve que llega al trabajo y es como una persona que no tiene ningún ánimo de nada. Bebete un café para que te reanime. Ni que se beba jarabe de café, va a lograr reanimarse. ¿Por qué razón? Porque el problema no es ni siquiera está en lo físico, es su estado anímico, porque está completamente desanimado. Hay una historia que dicen que en una ocasión el diablo estaba vendiendo todas sus armas y puso un rótulo en una de ellas y dijo, no está a la venta. Y todos querían comprar las armas y alguien dice, ¿y por qué no está a la venta? Y cuando asoman cuál era el arma, era el desánimo. Y le preguntaron que por qué no la tenía a la venta. Y entonces él contestó, porque era su mejor arma. Es increíble cómo el desánimo afecta tanto a una persona. Y estas cosas usted las podrá ver en sus hijos especialmente. Cuando sus niños presentan, digamos, conductas que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de los niños más pequeños, que no ponen, digamos, ningún interés en seguir órdenes, es aquella hiperactividad en los niños, usted podrá ver de que generalmente hay un problema en el hogar. Yo soy psicóloga y mucha gente me quiere traer a sus niños pequeños a pasar consultas porque notan algunas conductas en los niños, y yo siempre les digo, mire, yo no puedo atender a un niño,
A eso tiene que ver una especialidad. Pero le quiero decir algo. Cuando atiendo a un niño, primero digo, quiero atender a los padres. ¿Por qué? Porque la generalidad es que los niños solamente son un reflejo del problema que está pasando en el hogar. Entonces la gente quiere componer el problema del niño, los padres quieren componer los problemas del niño, pero eso no se va a lograr si primero no se componen los problemas de los padres. Creen que es que el niño nació, que tiene un espíritu, que tiene un demonio, pero no es el niño, es los padres que no están aportando. Y también usted puede ver este desánimo en sus adolescentes. Por ejemplo, señales que un adolescente está desanimado. Vea su nivel de actividad, de interés por cosas. Escuche la música que está escuchando. De qué color se viste también. Si usted ve a un adolescente que todo el tiempo se quiere vestir de negro, que se tapa la cara con el pelo, este es un adolescente desanimado. Si usted está viendo un adolescente que no tiene ni siquiera el interés de relacionarse con otro, o uno lo saluda y no es capaz de responder un saludo, o por ejemplo, algo muy importante, una señal de desánimo en sus hijos, puede ser la obesidad. Están tan desanimados y han encontrado, por ejemplo, en la comida, un tipo de pacificador. Un refugio también. Sí, como un pacificador que les calma a ellos la ansiedad que llevan por dentro. Entonces, si usted ve estas señales en la casa, es tiempo, como dice, de hacer algo, porque esto quiere decir de que el ambiente familiar no está proporcionando lo que se necesita para que la familia funcione correctamente. El siguiente punto que queremos hablarle es la vulnerabilidad al engaño externo. Y ayer casualmente hablábamos de un caso donde la pastora Vani me hizo una observación de tener cuidado con una persona porque lo notó instantáneamente. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Fácilmente son personas que se les puede engañar. Son personas vulnerables. Y nosotros como pastores vemos a muchas personas así, y especialmente las jovencitas, porque al ser personas vulnerables, alguien puede venir, los nicaragüenses tenemos una expresión, y decimos que le echó el cuento y le enredó. Son personas que fácilmente las pueden engañar, y a una jovencita, por ejemplo, le venden que te voy a hacer y te voy a llevar, y después descubren que terminaron siendo prostituidas en otros países, porque son personas vulnerables. Mira cómo es de importante cuando los hijos se sienten protegidos en el hogar y se han criado correctamente. Un día un muchacho estaba tratando de enamorar a una jovencita y le daba flores y no sé qué y cosas. Y entonces escuche lo que me dijo ella en una ocasión. Me dice, mire pastor, ese muchacho está tratando de enamorarme a mí y lo hace de esta manera y cualquier persona podría enamorarse. Dice, pero a mí mi papá a mí me ha dado flores, mi papá a mí me ha dado chocolate, mi papá a mí me ha sacado a comer. Esas cosas a mí no me impresionan. Yo me quedé asustado. Digo, wow. ¿Por qué razón? Porque ha tenido una crianza correcta. Entonces no es una persona vulnerable. Todo lo contrario, cuando alguien ha vivido violencia, problemas, gritos y situaciones como las que hemos estado planteando. Yo he conocido a personas, por ejemplo, que siempre me han dicho, yo prefiero 1000 veces estar fuera de la casa. Entonces, cuando una persona cree que su felicidad o su mejor, digamos, estado emocional está fuera de la casa, eso la hace una presa fácil del engaño, de gente externa que va a venir y que le va a endulzar el oído. Así de que si usted quiere verdaderamente proteger sobre todo las emociones de sus hijos, de su jovencito, usted tiene que cambiar el ambiente de la familia. Porque si no, muchas veces no nos damos cuenta, pero lo que estamos haciendo es formando una psicología, un mundo interior de desánimo completo en la casa, y eso es lo que hace que los niños o las jovencitas, los jóvenes también, salgan a la calle y cualquier persona que venga y les diga, los enamore, nomás ellos se entregan. ¿Por qué? Porque se han vuelto personas muy vulnerables. Pero también ocurre en los matrimonios. El correcto, esposo o la esposa se vuelve vulnerable porque aquel solo ofensas me da,
y aquí este otro me está diciendo solo cosas buenas, o esta mujer nunca ve nada bueno en mí y esta otra solo ve lo bueno en mí. Entonces nos volvemos personas vulnerables. Una de las cosas también que traerá consecuencias en el hogar, los pleitos y todo eso, otra de las cosas es pobreza. Y usted dirá, pobreza, pero ¿cómo eso va a traer pobreza? Veníamos hablando, ahora que veníamos para la radio, de que hay personas de que cuando toman su salario, esa necesidad que tienen de estar fuera de la casa hace de que su salario no rinda para proyectos, digamos, extra. El salario solamente cubre, digamos, las necesidades básicas. Pero ya después de eso, se gasta el dinero, por ejemplo, en ir a tomar, en ir, por ejemplo, a divertirse con los amigos. Y entonces ese dinero que podría ser usado para la ampliación de una casa, digamos, para comprar un mejor mueble, para comprar un progreso para la casa, queda en experiencias solamente que te permiten alivianar el dolor de no querer llegar a la casa. Entonces eso hace que tu ambiente familiar, tu ambiente casero también termine empobrecido. Se va a sorprender de lo que le voy a decir, pero las personas que tienen este tipo de conflictos tienen una alta tendencia a gastar en alicientes, y todos los recursos que podrían ser utilizados para desarrollar un estilo de vida agradable en su casa se invierten en cosas que no sirven absolutamente para nada. No sirve para nada. Todo lo que gastan no le funciona para nada. Y la familia solo es pérdida. Recuerdo cuando era un jovencito y en una ocasión alguien me dijo, ni más rico ni más pobre por lo que yo me bebo en guaro, decimos los nicas, que es alcohol, o lo que yo me fumo en cigarro. Y yo dije, para mí, eso es una gran mentira. Y recuerdo que me senté con esa persona y le dije, permítame explicarle cómo funciona esto. Y sacamos los números. Era alguien que tenía 45 años de beber y fumar. Y a él le gustaba mucho jugar la lotería. Entonces le mostré cómo había pagado más del premio mayor. Esa persona casi llora cuando le mostré eso. Esto trae grandes consecuencias en la pobreza y los hijos van a imitar exactamente lo que los padres le estamos mostrando. Pero hay una última consecuencia que queremos hablar. La última consecuencia que queremos decir antes de ir a un corte es hablar acerca de las enfermedades. Mire, está probado, búsquelo donde quiera que usted quiera buscarlo, está probado de que hay muchas enfermedades crónicas, el cáncer, la diabetes y todo eso, que no solamente es consecuencia de una mala administración en los alimentos y el estilo de vida, sino que son consecuencias principalmente de estados de ansiedad, estados de depresión. Es increíble cómo el estado emocional de las personas afecta la salud. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, un ambiente hostil en el hogar, donde no hay paz, no hay una risa, no hay una alegría, no hay nada, como estas cosas lo que hacen es que potencializan la capacidad del cuerpo para enfermarse. Y hay mucha gente que está enferma producto de la tristeza que lleva por dentro. Entonces, todos los que estamos escuchando esto, ya ha escuchado esto, que si hay un ambiente hostil, un ambiente de pleito, usted va a tener desánimo. Sus hijos, su esposa, su esposo va a ser vulnerable también al engaño en la casa. Va a haber pobreza en el hogar y por último también enfermedades. Entonces, todas estas cosas deben de llevarnos a buscar las soluciones que necesitamos para que el ambiente en nuestro hogar mejore. Debemos de procurar esto, porque hay una realidad. En la calle, Satanás está esperando a su esposo para engañarlo. Satanás está esperando a su esposa para engañarla. Si usted es un hombre, llama a su esposa, pero también le da, como decimos en Nicaragua, sopa de muñeca. Porque te amo, te pego. Hay gente que piensa así, parece broma, pero hay gente que piensa así. Mire, usted va a tener una mujer vulnerable, una mujer de que en la primera, cuando escucha de que otro hombre le habla diferente, con diferente tono, usted va a poder
después estar en serios problemas, porque muchas veces esto no se trata, escúcheme bien esto, no se trata de cuán moral o inmoral es una persona, sino también tiene que ver con el desánimo que tiene en el corazón, que la hace vulnerable a todo este tipo de tentaciones. Y en este momento queremos hablar de una de las soluciones, que si usted la empieza a practicar en este instante, o sea, si usted empieza a practicarla hoy, ya su vida va a empezar a cambiar. Recuerdo que un maestro siempre nos decía, respete para que lo respeten. Entonces, la solución que queremos hablarle en este momento, una de las soluciones, es una nada más, es aplicar el respeto en el hogar. Qué difícil muchas veces se vuelve aplicar el respeto en el hogar, precisamente por la confianza. Como tenemos esa confianza, entonces creemos que no necesitamos respetar, y eso es un grave error. El respeto debería de ser parte primordial y sobre todas las cosas. En el hogar debería de ser el lugar de mayor respeto, o la familia deberían de ser las personas a quien más respetamos. Una de las cosas que siempre hacemos los que estudiamos la Biblia o los que tenemos conocimientos bíblicos es que seleccionamos algunos pasajes de las Escrituras a conveniencia. Entonces, por ejemplo, a los padres les encanta sacarle a los hijos todo el tiempo las partes de las Escrituras cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, porque si no te va a ir mal, y si no vas a ver que todo te va a salir mal. A los esposos les encanta también sacar pasajes de las Escrituras, por ejemplo, que la mujer tiene que sujetarse a su marido. Es impresionante cómo cuando es de nuestra conveniencia podemos agarrar un versículo por aquí, un versículo por allá. Pero hay algo que me encanta que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando le escriben a las iglesias, le dice, yo me he esforzado por presentarles todo completo el mensaje de la palabra de Dios. Uno no puede llegar a una conclusión de vida basado en uno o dos pasajes de conveniencia personal. Hay también pasajes en las Escrituras donde nos dice, por ejemplo, 1 de Pedro 2:17, dice, respeten a toda persona. Respeten a todos, eso es lo que nos dice el apóstol. ¿Y por qué razón? Porque toda persona merece respeto. Dicen que los cristianos son las personas más generosas. Un día estaba diciendo eso a alguien, dice, los cristianos son las personas más generosas. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué habrá detrás? Porque lo miraba extraño. Dice, porque cuando leemos algo o estamos escuchando un mensaje, lo primero que hacemos es, qué bueno, esto sería buenísimo para fulano. Esto es buenísimo para mi mamá, que mi mamá escuchara esto. Pero su mamá no está aquí escuchando, es usted el que lo está escuchando. Y lo que queremos pedirle es que aplique usted el respeto en su casa, aplique el respeto usted, empiece por usted, para que la familia, si quiere un cambio en la familia, empiece a aplicar el respeto usted. Necesitamos respetar a los hijos. Sí, pero es un niño, no importa. El niño también merece respeto. Si es un anciano, porque las personas más vulnerables, como los niños o los ancianos, son las más irrespetadas, pero también ellos merecen respeto. Aquí pusimos una frase que me gustaría leerla textual. Dice así: los que están en autoridad también deben respetar a aquellos que están bajo ella. A todos nos encanta. Dios ha dado cierta autoridad natural a ciertos miembros de la sociedad para que nosotros podamos vivir en armonía, para que tengamos liderazgo, para que podamos tener una voz, ¿no?, que nos guíe. Sin embargo, Dios hace responsable a cada autoridad también de el respeto a aquellas personas que están debajo de ella. No hay ninguna sola escritura que haga o le dé permiso a una autoridad de abusar de las personas que están bajo esta autoridad. Dios va a ser responsable, escúcheme bien, Dios va a ser responsable a cada persona en autoridad por la manera en que trató a aquellos que estaban bajo de ella. Por ejemplo,
Las Escrituras hablan acerca de que los padres tienen y Dios les ha entregado una autoridad natural. Los hijos deben de sujetarse a los padres. Sin embargo, no le da permiso a los padres para venir y agarrar, y masacrar a sus hijos y hacer de sus hijos, digamos, su balón, y que todo es a punta de patada, de ofensa, ni mucho menos. Inclusive a mí me sorprende las Escrituras cómo conoce la naturaleza abusiva de los seres humanos cuando tenemos autoridad, que hasta en las Escrituras, por ejemplo, habla de que hay que tratar bien hasta las mascotas, hay que tratar bien a las bestias. Entonces, por ejemplo, los hijos deben de respetar a los padres, pero también en las Escrituras aparece que los padres no deben de desesperar a sus hijos. Otra de las cosas importantes con esto del respeto es que podamos en los centros de trabajo, porque también ahí hay problemas, que el empleador respete al empleado y que el empleado respete al empleador. Una prima me contaba que tenía un compañero que le decía, ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. O sea, ahí no hay respeto. Y la verdad es que ese empleador sí le pagaba bien a esta persona. Pero debe de haber un respeto entre el jefe debe de respetar y claro, estabas hablando acerca de la autoridad. Lo que pasa es que cuando uno está en autoridad puede decir lo que quiere y difícilmente por el temor, y especialmente en nuestros países latinoamericanos que hay tanta necesidad de un empleo, por temor la persona no le responde. Pero ¿qué hay cuando da la vuelta y empieza a hablar de una manera irrespetuosa? Ah, sí, pero es que él me dijo. Bueno, seamos mejores. Ese es el principio del respeto. En las Escrituras, el Señor, por ejemplo, bueno, hablando, las Escrituras siempre se ubican en un contexto, digamos, donde había esclavitud. No es que las avalen, hay personas que creen que porque algo sale en la Biblia es que era correcto, que Dios lo permitía y que no había ningún problema. Recuerda que la Biblia es una historia. Uh-huh. Está relatando, es el relato de una historia. Relata la historia de la humanidad y su relación con la redención de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, en la Biblia usted puede ver allí acerca de la esclavitud. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, le decía a las personas, le decía a los que tenían esta condición de esclavos, que eran en la antigua Roma el 50% de la población civilizada, digamos, que se conocía en ese entonces, 50% de la población eran esclavos. Entonces el apóstol Pablo le decía a los que estaban en esta condición que respetaran y se sujetaran a su amo. Pero mire qué interesante, cuando le escribía también a los amos, le decía, pero los amos no se deben de olvidar que ustedes tienen un Señor en los cielos. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Pablo es, así como Dios los trata bien a ustedes, ustedes deben de tratar también a aquellos que están bajo su, digamos, su posesión, que en este tiempo eran los esclavos. Entonces no nos olvidemos de que, aunque hemos tenido una naturalmente encargo de Dios, digamos, de estar en autoridad, eso no quiere decir que vamos a abusar. Por ejemplo, las esposas deben también en el hogar, hablando del hogar, las esposas deben someterse a sus esposos, pero los esposos tienen la responsabilidad de parte de Dios de tratarlas como a vasos más frágiles. Hay hogares cristianos donde los hombres se llenan la boca recordándole a las mujeres que deben estar sujetas, que deben de respetar, que deben de someterse, pero no leyeron el pasaje más abajito, que dice de que hay una responsabilidad del hombre para la mujer y es tratarla como a vaso más frágil y de amarla y sacrificarse por ella como Cristo se sacrificaba por la iglesia. ¿Y cómo Cristo se sacrificó por la iglesia? Muerte. Y no existe una mujer que no quiera someterse a un hombre si ese hombre está dispuesto a dar la vida por esa mujer. ¿Cómo damos respeto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo podemos dar, cómo damos ese respeto a la familia, a esos hijos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería el método? Queremos mencionarle dos cosas, podríamos mencionar muchas más, pero dos en específico que le puede ayudar a usted a ser una persona que da respeto a la familia, que da respeto a las personas que le están rodeando. La primera. Bueno, la primera de ellas es
valore a cada miembro de su familia con dignidad. Dele un valor de dignidad. No importa si es un hijo, si es una esposa. Y mire, muchas veces también si el hombre de la familia, por ejemplo, yo he visto esto en muchos hogares, hay hombres que, por ejemplo, han perdido el trabajo o tienen una situación momentánea, difícil en su vida y no han podido ser los proveedores de la familia. Y yo he visto que cuando esto pasa en la vida del hombre, las mujeres le pierden el respeto absoluto. Y como ya no están llevando, digamos, el pan de cada día, no están aportando dinero, o quizás la mujer gana más que el hombre, entonces se siente en el derecho de avasallar y de tratar con irrespeto a su esposo. Entonces recuerde que independientemente de la circunstancia en donde quiera que nos toque vivir, tenemos una responsabilidad de dar respeto. Quizás hoy es usted la persona, digamos, que está en desventaja o que está, en ventaja en su familia. Pero si usted es la persona que está en ventaja, recuerde de que, mire, la vida da muchas vueltas. Y yo por lo menos yo he visto esto. Mujeres que durante sus esposos estuvieron en crisis económica, los trataban, como decimos aquí en Nicaragua, como chinela vieja. Pero la vida como chancleta vieja. Pero recuerde que todo da vuelta y después hemos visto, digamos, cuando los hombres se recuperan, cuando comienzan a agarrar otra vez el dinero de la familia y tienen las memorias de cómo fueron tratados en su tiempo de desierto, porque todos pasamos por un desierto. Muchas veces ahí, como dice la Biblia, lo que uno siembra cosecha. Mejore la comunicación. ¿Cómo se mejora la comunicación? En el modo de hablar y en el tono. Lo vamos a retomar la próxima semana, pero son puntos que le van a servir. ¿Por qué no cambia esa forma de hablar? ¿Por qué no cambia ese tono? Vos, chavalo, vos. ¿Por qué no podemos hacer ese cambio? Sí, pero es que a mí me lo han hecho, a mí me han irrespetado. Sea mejor usted, sea mejor. Un día le dijo un entrenador esto fue en una ciudad, le tocó llegar a este lugar voluntariamente, este entrenador a un equipo de básquetbol y cuando les hacían una falta y ellos querían responder de la misma manera. Esto era un grupo de gente afroamericano y él les dijo: ¿por qué no podemos tener más altura nosotros? No respondamos de la misma manera. Y decía el apóstol Pablo: no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Necesitamos cambiar el modo y el tono de hablar. Hay veces estamos diciendo cosas buenas, pero como me dijo un jefe, una verdad dicha a gritos es una mentira. Usted está hablándolo y está equivocándose en la forma de hablar. Entonces, si podemos cambiar esas dos cosas sencillamente, vamos a hacer las cosas diferentes en nuestra casa. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Esta nada más la primera parte, porque es un tema tan extenso que no podemos abordarlo en un solo programa. Así que esta es la primera parte, apenas dimos una solución al problema. Pero tenemos muchas más, así que no te lo pierdas. En los próximos días vamos a estar subiendo la segunda parte. Gracias por haber estado con nosotros. Nos esperamos la próxima semana.